¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántas horas de tu vida cambias directamente por dinero? Si trabajas 40 horas a la semana, desde los veintitantos hasta los 65 años, estarás intercambiando aproximadamente 80.000 horas de tu existencia por un sueldo. 80.000 horas. Y la mayoría de nosotros lo aceptamos como la única forma posible de generar ingresos. Llegamos a casa agotados, miramos el reloj y pensamos, ojalá tuviera más tiempo. Pero, ¿y si existiera otra manera? ¿Y si pudieras construir un sistema en el que el dinero trabaje para ti mientras tú duermes, mientras ves una película, mientras paseas por el parque o mientras viajas? Hoy vamos a explorar una de las estrategias más antiguas, más probadas y sin embargo menos comprendidas para lograr exactamente eso, la inversión en dividendos. Y lo vamos a hacer con un ejemplo concreto, con números reales, con una hoja de ruta que transforma $100.000 en una máquina de libertad financiera. Porque cuando entiendes esto, dejas de mirar el dinero como un simple ahorro y empiezas a verlo como un empleado al que le puedes asignar una tarea clara: generar ingresos constantes, crecientes y predecibles sin que tú tengas que mover un dedo. La mayoría de las personas cree que ganar dinero en la bolsa requiere vigilancia constante. Esa imagen que nos ha vendido el cine y las series de televisión del inversor con 5 pantallas, gráficos parpadeando, noticias económicas en tiempo real, alertas sonando, decisiones que deben tomarse en fracciones de segundo. Y esa imagen genera una paradoja fascinante: cuanto más observas el mercado día tras día, más sientes que el dinero se mueve fuera de tu control. Las cotizaciones suben. Las cotizaciones bajan. Las emociones suben más rápido que las cotizaciones. Y entonces, en algún momento, aparece la pregunta que debería cambiarlo todo: ¿qué pasaría si el dinero tuviera un trabajo claro? No un trabajo emocionante, no un trabajo especulativo, no un trabajo impredecible. Un trabajo estable. Una función concreta. Una misión que cumplir mes tras mes, año tras año, sin importar lo que hagan los mercados en el corto plazo. Esa fue la pregunta que dio origen a la historia que vamos a desarrollar hoy. Una historia que comienza con $100.000 y una inquietud. Imagina a alguien que dispone de $100.000. No es una cifra pequeña, pero tampoco es una fortuna imposible. Es el ahorro acumulado durante años de trabajo disciplinado, de renuncias, de decisiones conscientes. La mayoría de las personas que llegan a esa cifra harían una de estas 3 cosas: lo dejarían en efectivo por miedo a perderlo en una mala inversión, intentarían duplicarlo rápido con algún esquema de alto riesgo, confundiendo volatilidad con oportunidad, o lo invertirían sin una estrategia clara, siguiendo recomendaciones de amigos o tendencias de redes sociales. Pero existe una cuarta opción. Una opción que no busca la emoción del corto plazo ni la parálisis del miedo. Esa opción consiste en asignarle una misión concreta al dinero. No crecer lo más rápido posible. No especular. No depender de vender activos para generar efectivo. La misión sería mucho más simple y a la vez mucho más poderosa: generar ingresos regulares, predecibles y crecientes sin vender una sola acción. Ese es el corazón de la inversión en dividendos. Y entender cómo funciona puede cambiar por completo tu relación con el dinero. Para entender la lógica detrás de los dividendos, tenemos que ir a lo básico. Un dividendo no es más que una distribución de ganancias. Funciona así: cuando una empresa obtiene beneficios a lo largo del año, su junta directiva decide qué hacer con ese dinero. Puede reinvertirlo en el negocio para abrir nuevas tiendas, contratar más personal o desarrollar nuevos productos. O puede compartir una parte con sus accionistas. Si eres dueño de acciones, recibes tu proporción directamente en tu cuenta. Y ese pago llega como efectivo real. No es teoría económica, no es apreciación no realizada que solo existe en una pantalla si no vendes. Es dinero depositado que puedes gastar, ahorrar o reinvertir. Y aquí está la diferencia fundamental entre un portafolio tradicional centrado en crecimiento y uno enfocado en dividendos. En el primero, dependes de que el precio suba para vender más caro y así obtener ganancia. En el segundo, recibes flujo aunque el precio no se mueva durante meses o incluso años. El dividendo transforma la acción de esperar a que algo ocurra en la acción de recibir periódicamente. Y esa diferencia psicológica es mucho más importante de lo que la mayoría cree. Ahora bien, al principio los pagos parecen pequeños. Siempre parecen pequeños cuando empiezas.
Si un portafolio de $100,000 genera aproximadamente un 3,5% anual en dividendos, eso significa alrededor de $3,500 en el primer año. Es decir, unos $290 al mes en promedio. Si haces el cálculo rápido, probablemente pienses, esto no cambia una vida. Y tendrías razón. $290 al mes no retiran a nadie del mercado laboral. No pagan una hipoteca completa. No financian viajes alrededor del mundo. Pero el punto no es el primer año. El punto es que ocurre cuando esos $3,500 no se gastan. Porque aquí aparece el mecanismo que realmente transforma todo, la reinversión. Cuando los dividendos se reinvierten automáticamente, cada pago compra nuevas acciones. Esas nuevas acciones generan nuevos dividendos. Y esos nuevos dividendos compran más acciones. Es una rueda que comienza pequeña pero que con el tiempo adquiere una velocidad imparable. Este mecanismo, conocido como reinversión automática, convierte el ingreso pasivo en un multiplicador de riqueza. El interés compuesto aplicado a flujo real. Y es precisamente aquí donde la paciencia deja de ser una virtud abstracta y se convierte en una ventaja matemática concreta. Pero antes de elegir una sola empresa, antes de abrir una sola gráfica, el enfoque debe ser mental. Porque la mayoría de los inversores novatos preguntan lo mismo: ¿cuánto puedo ganar? Es una pregunta natural, humana, comprensible. Pero no es la pregunta más poderosa. La pregunta que realmente cambia el tablero es: ¿qué función quiero que cumpla mi dinero? Si la función es estabilidad, entonces toda la estrategia cambia. Ya no buscas empresas de moda. Buscas empresas resistentes. Ya no buscas máximos explosivos. Buscas constancia. Ya no te importa tanto si una acción sube un 10% en un mes. Te importa si dentro de 10 años esa empresa seguirá pagando dividendos. Esta diferencia de perspectiva es lo que separa al especulador del inversor a largo plazo. Y la inversión por dividendos exige, ante todo, paciencia estructural. No esa paciencia pasiva de quien espera sin hacer nada, sino la paciencia activa de quien ha diseñado un sistema y confía en que el tiempo hará su trabajo. Construir un portafolio sólido no nace de la intuición. Nace de filtros. El primer filtro es la estabilidad financiera. Buscamos empresas con historial de ganancias consistentes. Negocios que han demostrado capacidad para sobrevivir ciclos económicos completos, crisis incluidas. El segundo filtro es el historial de dividendos. No nos interesan solo empresas que pagan hoy, sino aquellas que han pagado durante años, incluso décadas, sin interrupciones. La continuidad es un indicador de disciplina corporativa, de respeto por el accionista, de previsibilidad. El tercer filtro es el ratio de pago. Si una empresa distribuye más del 60 o 70% de sus ganancias como dividendos, puede estar forzando su capacidad. Un payout ratio moderado indica sostenibilidad. El cuarto filtro es la diversificación sectorial. Un portafolio concentrado en un solo sector es frágil. Si ese sector entra en crisis, todo el ingreso se resiente. Por eso combinamos consumo básico, salud, servicios públicos, industriales, inmobiliario y ETF diversificados. Cada sector reacciona distinto ante las crisis, y esa diferencia nos protege. El quinto filtro es el calendario de pagos. No todas las empresas pagan en el mismo mes. Algunas pagan trimestralmente. Otras mensualmente. Combinar calendarios suaviza el flujo anual y evita meses sin ingresos. Ahora vamos a la arquitectura concreta. Dividir $100,000 en partes iguales reduce el riesgo de dependencia excesiva. Una estructura sencilla podría incluir un ETF de dividendos para diversificación amplia, empresas blue chip consolidadas, RES con pagos frecuentes y empresas con dividendos en crecimiento. Cada bloque cumple una función diferente. El ETF aporta estabilidad global con un solo instrumento. Las blue chips aportan consistencia histórica y menor volatilidad. Los RES aportan alto rendimiento y frecuencia mensual, ideal para quienes buscan flujo constante. Las empresas en crecimiento aportan expansión futura del flujo, aunque su rendimiento inicial sea más bajo. El equilibrio importa más que la emoción. Y este equilibrio se mantiene mediante revisiones periódicas, no mediante cambios impulsivos. Pero incluso un portafolio bien diseñado puede fracasar si cometes errores silenciosos.
El primero es perseguir altos rendimientos. Un dividendo del 10% puede parecer atractivo en la pantalla, pero muchas veces es señal de peligro. Si la empresa no puede sostener ese pago, el recorte llegará antes o después. Y cuando el dividendo cae, el precio suele caer también, atrapando al inversor con pérdidas de capital y menos ingresos. El segundo error es no diversificar. Demasiado peso en un solo sector amplifica los riesgos de forma innecesaria. El tercer error es tomar los dividendos demasiado pronto. En fase de construcción, retirar los pagos frena el crecimiento exponencial. Reinvertir en las primeras décadas multiplica los resultados finales. Y el cuarto error es abandonar la estrategia en los momentos difíciles. Cuando el mercado corrige y los precios bajan, la tentación de vender puede ser intensa. Pero precisamente ahí es donde la reinversión compra más barato y acelera el proceso futuro. El primer año con este portafolio te enfrenta a la realidad. Con $100,000 invertidos en una cartera con rendimiento promedio del 3,5%, el ingreso anual ronda los $3,500. Eso significa aproximadamente $295 mensuales en promedio. No es independencia financiera. Pero observa con atención lo que ese dinero puede cubrir: servicios públicos, telefonía, parte de la alimentación, seguros. Ya hay aspectos de tu vida que no dependen de tu trabajo. Y si decides reinvertir en lugar de gastar, el efecto empieza a notarse. Porque en el segundo año, esos dividendos reinvertidos generan sus propios dividendos. En el tercero, aún más. Y así hasta que la inercia trabaja a tu favor. Al llegar al año 10, algo importante ocurre. Tras una década reinvirtiendo dividendos y suponiendo un crecimiento anual combinado del 8 al 9% entre apreciación del capital y aumento de los dividendos, el portafolio podría rondar los $280,000. El ingreso anual podría superar los $10,000. Ahora hablamos de más de $800 mensuales. Eso ya no es solo cubrir gastos pequeños. Eso empieza a parecerse a un sueldo adicional. No cambia la vida completamente, pero reduce la dependencia del salario. Menos presión laboral. Más margen de decisión. Más capacidad para decir que no a trabajos insatisfactorios. El año 20 trae una transformación más profunda. En 2 décadas, la bola de nieve ya no es pequeña. El portafolio podría acercarse a los $800,000 o $900,000. El ingreso anual podría rondar los $35,000. Esos son casi $3,000 mensuales. En ese punto, puedes cubrir una hipoteca completa. Puedes reducir jornada laboral. Puedes elegir trabajar por vocación, no por obligación. Aquí comienza la libertad parcial. Aún no eres completamente independiente, pero ya no eres esclavo del reloj. El año 30 es donde el interés compuesto muestra su verdadero poder. Si el crecimiento promedio se mantiene, el portafolio puede acercarse a los $2,700,000. El ingreso anual por dividendos podría superar los $120,000. Más de $10,000 mensuales. Sin vender acciones. Sin depender de un mercado alcista puntual. Solo flujo generado por activos productivos. La diferencia clave entre el principio y el final es esta: en el año 1, el crecimiento proviene principalmente del capital inicial que tú aportaste. En el año 30, proviene mayormente del capital acumulado y reinvertido durante décadas. El dinero empieza a producir más dinero del que tú aportaste originalmente. Y eso cambia completamente la relación con el trabajo y con la vida. Observa la asimetría del tiempo. En las primeras etapas, el progreso es lento, casi frustrante. Pero en las últimas etapas, es acelerado, casi vertiginoso. La mayoría de las personas abandona antes de que el sistema alcance velocidad crítica. Se desaniman al ver que los primeros años no generan grandes cambios. Y sin embargo, el secreto no es encontrar la acción perfecta, ni acertar el momento exacto de compra, ni tener suerte con una empresa que se dispara. El secreto es mantenerse el tiempo suficiente para que la matemática haga su trabajo. Hay además un componente psicológico que pocos consideran. Un portafolio de dividendos bien construido reduce el estrés comparado con estrategias especulativas. No necesitas vender para generar ingresos, así que no te preocupas tanto por los mínimos del mercado. No necesitas acertar el momento exacto de entrada o salida.
No dependes exclusivamente del precio de venta. El flujo llega según calendario, mes tras mes, trimestre tras trimestre. Y esa regularidad genera una confianza que permite dormir tranquilo cuando otros están en pánico. Pero más allá de los números, más allá de los cálculos de proyección, la verdadera pregunta no es cuánto dinero genera el portafolio. La verdadera pregunta es qué opciones crea en tu vida. Opciones de tiempo para estar con tu familia. Opciones de carrera para dedicarte a lo que realmente te importa. Opciones de descanso cuando el cuerpo lo pide. Opciones de elección cuando el trabajo se vuelve insoportable. El dinero invertido correctamente no solo produce ingresos. Produce margen. Y el margen es la materia prima de la libertad. Un capital sin estrategia es potencial dormido. Dinero que podría estar trabajando pero permanece inactivo, perdiendo valor por la inflación año tras año. Un capital con propósito, en cambio, es una máquina productiva. Invertir $100,000 en un portafolio de dividendos bien estructurado no garantiza riqueza inmediata, eso es cierto. Pero sí puede garantizar algo más valioso, progresión predecible. Saber que, pase lo que pase en los mercados a corto plazo, el flujo de ingresos irá creciendo con el tiempo. El ingreso inicial puede parecer pequeño, casi insignificante. Pero el interés compuesto no busca impresionar en el corto plazo. Busca dominar en el largo plazo. Y cuando 3 décadas pasan, lo que comenzó como $3,500 anuales puede convertirse en más de 120,000. No por suerte. No por especulación. Sino por estructura, disciplina y tiempo. El dinero no necesita supervisión constante. Esa es quizás la lección más difícil de aprender para quienes vienen del mundo del trabajo activo. Estamos acostumbrados a que si no hacemos algo, no ocurre nada. Pero con el dinero invertido en dividendos ocurre todo lo contrario, mientras menos intervienes, mejor funciona. El dinero necesita una función clara. Y cuando su función es generar ingresos crecientes mientras tú vives tu vida, el mercado deja de ser una montaña rusa emocional y se convierte en una fábrica silenciosa que trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana, incluso cuando tú no miras. El verdadero lujo no es ganar más rápido que los demás. El verdadero lujo es recibir ingresos sin tener que vender tu tiempo para obtenerlos. Y eso comienza el día en que decides que tu dinero también debe trabajar. Ese día, dejas de ser solo un empleado o un profesional por cuenta ajena y te conviertes también en un propietario. Propietario de activos que producen. Propietario de un pequeño negocio llamado portafolio de inversiones. Propietario de tu propio tiempo. Así que si hoy tienes $100,000, o si estás en camino de conseguirlos, o si apenas empiezas con mucho menos, la pregunta no es si puedes permitirte invertir. La pregunta es si puedes permitirte no hacerlo. Porque el tiempo va a pasar igual. 30 años van a transcurrir hagas lo que hagas. La única diferencia es si al final de ese camino tendrás una máquina de ingresos trabajando para ti o simplemente habrás cambiado horas por dinero hasta el último día. La decisión es tuya. Y el mejor momento para tomarla fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora.